Bienvenidos a Mentes Colectivas, el espacio donde conversamos temas relevantes por el mundo empresarial. Soy Leonte Palé Macías, gerente general de 5B. Hoy también estamos celebrando nuestra segunda temporada, episodio 24. Como nada, han pasado estos 2 primeros años en los que hemos tenido el gusto de estar con excelentes invitados, figuras relevantes del mundo empresarial que nos han traído mucho conocimiento, pero sobre todo mucho intercambio, buscando algo importante para todos nosotros. Es como a través de los expertos, pues aprendemos un poco más rápido para poder seguir transformando nuestro hermoso país y la región. Y hoy pues vamos a tocar un tema que realmente es interesante porque todo el mundo habla de él y creo que pocos lo entienden. Y todo el mundo está pensando de qué manera entramos en este mundo de las remesas y del famoso tema del cross-border. Y qué mejor, pues que nos hable de él, pues una gran amiga de 5B, pero sobre todo una experta con una alta trayectoria. Jennifer Rodas nos acompaña hoy en vivo y en directo. Jenny tiene excelente trayectoria en el mercado. Es impresionante, la verdad, la cantidad de tiempo que él ha enfocado para poder hacer este trabajo, para poder seguir haciendo conciencia de cómo manejar las remesas, de cómo seguir creciendo, de cómo aprovechar toda esa oportunidad que nos manda, pues, todos esos paisanos nuestros que andan regados en el mundo. Porque hoy no hablamos de remesas solo de que vengan de Estados Unidos, sino que vienen de muchos lados. Pero es importante entenderlo, y las remesas en la región de Centroamérica ya se constituyeron uno de los principales componentes del Producto Interno Bruto, lo cual tiene sus bemoles en la discusión, porque quiere decir que mucha gente pues sale de nuestros países buscando mejores oportunidades, y esas oportunidades pues logran enviar para que nuestras familias de este lado pues tengan algún tipo de recursos. Entonces hablar de remesas quiere decir que hablamos de escuelas, que hablamos de alimentación, hablamos de vivienda, y hablamos de muchas cosas que a veces, insisto, pareciera sencillas y no lo son porque no lo hemos querido hacer sencillo. Y por otro lado, entendiendo de que existen enormes oportunidades para poder aprovechar mejor el tema de las remesas. Jennifer, de verdad que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad que tiene enorme trayectoria, pero la dejo para que saludemos a la audiencia y podamos empezar la conversación. Gracias, Leonte. No, súper, la verdad que súper agradecida por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con usted, a una persona que yo admiro y respeto mucho en la industria. Muchísimas gracias y felicidades por esta ya 2 años. La verdad es de que para mí estos espacios son de mucho valor porque es donde uno aprende mucho y donde muchos podemos venir a compartir muchas cosas y platicar y contar qué está pasando. Así que muchísimas gracias, Leonte. No, de verdad que gracias a usted, pero dígame una cosa, ¿por qué cuesta tanto que entendamos esto? Y si quiere empecemos por lo sencillo, ¿verdad? Por realmente entender de qué estamos hablando, porque decimos remesas y hablamos cross-border y muchas veces la gente cree que es lo mismo. Y la verdad que tengo en la industria ya varios años, como saben todos, y este tema lo vengo escuchando desde hace muchísimos años. Creo que tenemos más de 30 años de estar hablando de este tema. Total. Y siempre escucho que muchas instituciones o muchas empresas dicen, ahí está el futuro. Pues el futuro está desde hace 30 años. ¿Y realmente de qué hablamos? ¿Qué son remesas y qué es cross-border? No es lo mismo. No, sí y no. Uh-huh. Y me encanta que empecemos con esto, con entender qué es una remesa y qué es un cross-border payment o pago cross-border, que la verdad es de que ya tiene, como dice usted, mucho tiempo sonando, pero digamos que el término más común cuando uno habla de transacciones internacionales es remesas familiares, y como usted decía, realmente las remesas son un factor súper importante en la economía de nuestros países. En Latinoamérica, México, Guatemala es el segundo país con mayor recepción de remesas familiares. Pero escuchamos remesa familiar y realmente el tema de pagos cross-border también viene desde hace muchos años. Pero sí existe, digamos, que una leve diferencia y tal vez voy a entrar a explicar qué es una remesa y qué es un pago cross-border, pero dónde esto se llega a unir. La remesa familiar, todos sabemos que es un movimiento internacional de una persona migrante que está mandando dinero a un familiar o a otra persona con un fin de apoyo económico, ¿verdad? Porque esa es la base, por eso se llama remesa familiar. Pero luego tenemos los cross-border payments o los pagos cross-border, que realmente son este movimiento de dinero entre 2 países que no necesariamente
tiene que ser de persona a persona, sino que puede ser de una empresa a una persona, o bien de una persona a una empresa, o persona a persona. Y el propósito puede variar, no es con un fin de apoyo económico precisamente, sino que puede ser por comercio, por pago de planilla, por pago de una compra de e-commerce, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la clave entra, donde realmente el cross-border payments va más para una transacción a nivel comercial. Y aquí es donde yo siempre digo que todas las remesas son cross-border. Son cross-border. Pero no todos los cross-border son remesas, Uh-huh. ¿verdad? Porque existe, por ejemplo, un pago cross-border no precisamente va a ser recurrente, puede ser de una sola vez. Las remesas generalmente son recurrentes porque como es una ayuda a un familiar, vienen una vez al mes, tienen generalmente... Usted sabe, hablamos un ticket promedio de, aquí en Guatemala, más o menos $450, $500. Entonces, digamos que tiene ciertas características la remesa familiar que un cross-border payment no va a tener, ¿verdad? No va a ser recurrente y no tiene un concepto como tal de una ayuda por una migración de una persona. Uh-huh. Y ahí es donde existe esa diferencia. Pero realmente algo interesante que yo veo es que hablamos de todo el dinero que entra al país y todo está catalogado como remesa familiar. Y no necesariamente. Pero realmente no tenemos una visibilidad clara de qué porcentaje de ese dinero que está entrando al país es remesa 100% y cuál realmente, qué porcentaje realmente entra como un cross-border payment, ¿verdad? Y en esa parte, ¿cuáles son esos participantes en un cross-border payment, por ejemplo? ¿Quiénes son los que entran ahí? Mire, tenemos en la cadena, es una cadena, ¿no? Pero en ese flujo hay varios actores relevantes, tanto desde el punto desde que se origina la transacción hasta que la transacción es pagada. Por ejemplo, actores principales tenemos al remitente o al emisor, que es el que envía la transacción, el usuario que está en cualquier otro país, porque como hablábamos, ya no solo hablamos de Estados Unidos, sino que hablamos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que esté en otro país que quiera enviar una transacción, ese es el actor como principal. Y luego tenemos dos instituciones que son importantes de entender, que es quien da la solución o la plataforma para que esta transacción se pueda realizar, que generalmente desde el punto de envío son bancos, o puede ser una remesadora que obviamente tiene que tener su licencia de Money Transmitter en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Tienen que contar con esas licencias y luego también tenemos las instituciones regulatorias, ¿verdad? Porque en cada país debemos sí o sí cumplir con todo el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y pues luego del lado del pago también tenemos de alguna forma los tres mismos actores porque tenemos el beneficiario, ¿verdad? O quien recibe la remesa, el receptor. Tenemos a la institución regulatoria que también tiene que encargarse de velar porque venga toda la información en la transacción necesaria para todo el monitoreo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Uh-huh. Y ya tenemos a las instituciones financieras que aquí pueden ser bancos, cooperativas. Hoy día pues ya tenemos fintech, todo el tema de billeteras digitales. También tenemos todo el tema de corresponsales no bancarios y bueno, o sea, en Latinoamérica hay muchas redes de pago adicionales como cajeros automáticos. Uh-huh. Entonces ahí es donde ya la red de pago se va ampliando, hay diferentes soluciones, pero digamos que esos serían los actores principales en todo el flujo que deben de actuar de manera sincronizada para lograr que realmente ese valor comercial exista. Y eso es lo más complejo, porque hay mucha fricción en todo esto. Sí. ¿Cómo lograr esa reducción en las fricciones? Como usted lo decía hace un rato, yo recuerdo hace muchos años alguien me propuso, muchos años le estoy hablando, cómo hacíamos para que los cajeros automáticos en otros países pudieran recibir remesas. Y siempre, usando una palabra coloquial, se trababa la bicicleta con dónde se originaba, cómo hacer el reconocimiento del cliente, cómo saber que el que le estaba enviando era quien le enviaba, y empezaban todos los temas de regulación. Es que esa es la mayor fricción que existe, uh-huh. De hecho. O sea, la fricción más fuerte para mí es el cumplimiento. Que es necesario. Totalmente. Lo que sí es de que lo que yo sí he visto... Mire, hoy yo siempre digo que estamos en una era de lo inmediato. Hoy todos queremos... Clic y ya estuvo. Exacto. 1, 2 clics y mucho. Sí. Y cada vez es más exigente el usuario porque
o sea, de hecho, no sé si a usted le pasa, usted está haciendo una transacción, una operación bancaria, y es como se tardó 2 segundos, y es como, ¿qué pasó? ¿Por qué no se está procesando? Y uno ya entra como en la desconfianza o en el ¿será que sí se procesó o no se procesó? Y realmente queremos todo de manera súper fácil, simple, rápida, y ahí es donde está siendo un poco complejo porque si bien hay muchas empresas que están creando tecnologías rápidas o veloces, al final esta fricción del cumplimiento es muy difícil de quitarla porque obviamente al momento de originar la transacción existen una regulación que se debe cumplir. Tenemos que hacer KYC sí o sí. Sí, famoso. Sí, el famoso KYC hay que hacerlo. Y en el pago también, ¿no? En el pago también el regulador exige que venga en esa transacción, tiene que venir cierta data para poder lograr los monitoreos de las transacciones y saber si hay financiamiento al terrorismo, lavado de dinero. Que al final de cuentas es la más fuerte, ¿no? Sí, porque por todo este movimiento efectivo que se mueve, estamos hablando de una gran cantidad de dinero al suave, ¿no? Y lo que pasa es, pero sabe que ahora hay herramientas, yo he visto que ya existen herramientas con todo esto de la inteligencia artificial, la tecnología, que están permitiendo que estos procesos sean mucho más fáciles para el usuario y la experiencia sea mucho más simple. Sin embargo, no puede reducirse del todo, ¿verdad? Porque al final del día ya existen modelos donde ya uno solo captura su DPI o su ID y de ahí los sistemas captan toda la data relevante, nombre completo, y a uno solo dice sí, 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 no, esto sí es correcto, sí es correcto. Pero lo que sí sucede, por ejemplo, en el origen es de que al final del día, dependiendo del monto de la transacción, se va a requerir más información, ¿no? Procedencia de fondos, a veces se pide prueba de esos fondos, de dónde vienen, si están bancarizados. Y ahí es donde el usuario ya a veces se pierde porque dice, yo ya no quiero dar tanta información porque llevo 5 minutos en esta experiencia y los usuarios realmente quisieran experiencias ya de 1 minuto, 2 minutos. Sobre todo que consideremos, y si hablamos de nuestros compatriotas que andan en otros países y no necesariamente están legales, para ellos se les vuelve un tema complejo, porque quieren hacerlo lo más pronto posible, sobre todo como viven hoy, ¿verdad? Con todas esas persecuciones y esos miedos. Y eso hace que incluso sea sorprendente que siga creciendo el tema de las remesas familiares, hablemoslo así, ¿no? Porque Sí. no para, y a veces muchos pensaron de que por las circunstancias geopolíticas de los países, pues eso iba a reducirse, se iban a dar circunstancias distintas, pero al final nuestros compatriotas también son necesarios en las diferentes economías donde estén. Totalmente. Y lo que hace es buscar la forma para que a ellos se les facilite. Y no debería de haber un rol, estoy, la verdad, inventándome de concepto. Si nuestro compatriota nació aquí, tenemos su documentación acá, nosotros como instituciones, como reales de pago, no deberíamos de hacerle lo que le facilitáramos a ellos ese onboarding, por ejemplo, para que ya digamos, no, él es Leonte, y yo ya sé que él es Leonte y lo estoy enviando desde allá. Sí. Porque él tiene que identificarse allá, tiene que ver el punto de vista allá. El onboarding famoso, hoy lo podemos hacer con conocimiento facial y saber si es la persona o no. Estamos clarísimos que igual va acompañado el fraude, va acompañado todo lo que se está dando, suplantación de identidad. ¿Cómo buscar que para ellos también se haga, digo para ellos en el buen sentido de la palabra, Más sencillo. más sencillo? Sí, estoy seguro que lo han pensado miles de personas. Sí, lo que pasa es de que es un reto enorme porque obviamente, por ejemplo, en el origen hay que regirse por la regulación del país de origen. Y ahí es como la negociación es bien compleja porque, pues como usted dice, más ahora que quieren controlar realmente el estado migratorio de todas las personas. Entonces ahí se vuelve un tema un poquito complejo. Donde creo que sí hay mucho que se puede hacer es en el país de pago. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, siento que todavía nos falta muchísimo, pero el IVE, por ejemplo, ¿verdad? Aquí el IVE es necesario y yo me recuerdo antes había que llenar 7,000. como, sí, 1,000 hojas de IVE, claro. Y ahora hicieron el IVE reducido y también está el IVE que es para los modelos digitales y que todavía es aún más reducido. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que hay maneras de facilitárselo a los usuarios.
El tema más, tal vez el reto más grande es cómo facilitarlo al que está allá, ¿verdad? Pero realmente también pudiera hacerse algo con los consulados, por ejemplo, buscar soluciones donde sí ya tienen, que tal vez puedan hacer los onboardings con sus IDs de sus países de origen, que eso creo que es algo que yo no he visto que se ha explorado. Desconozco si regulatoriamente en el país de origen se puede hacer, pero sí hay mucha información que probablemente se puede capturar, por ejemplo, con los pasaportes. Y sí pasa eso. Lo que ha pasado es que hay soluciones tecnológicas que hacen un KYC, lo ponen por niveles. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un onboarding en una aplicación para enviar dinero y puedo tener un KYC muy simple, donde solo me piden mi nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono y se acabó. Y eso me permite enviar $200. Obviamente, si yo quiero empezar a enviar más dinero, es ahí donde yo tengo que empezar a cumplir con más información. Pero creo que esa es una alternativa interesante porque al menos le permite a la persona en estos países decir, bueno, yo sé que no puedo, si quiero mandar más de $500 voy a tener que proveer más información, pero al menos el primer contacto, la primera experiencia es mucho más simple, mucho más fácil para él. Obviamente estas soluciones ya son las más nuevitas, ¿no? Porque las empresas anteriores siguen todavía teniendo sus experiencias de usuario, sus onboardings demasiado complejos. Y normalmente el usuario, el que envía, tiene un comportamiento de envío casi fijo, es decir, fechas, horarios y toda la parte que tiene que cumplir él porque sabe que tiene que enviar cuando se necesita al otro lado, llamémoslo, ¿no? Sí. Yo creo que sí entran también las instituciones. En mi caso, por ejemplo, a veces me toca enviar fuera y me causa gracia, de verdad que me causa gracia. No, ¿por qué? Porque siempre lo hago, casi el mismo día. Es como ya me conocen. Y siempre me llaman y siempre me consultan y sigo yo. Bueno, entiendo el tema de la regulación, pero también deberíamos de entender que el usuario, si ya es conocido, si ya está identificado, entonces que el oficial de cumplimiento o el que está haciendo las revisiones pues se enfoque en lo que no es tradicional. Creo que son temas que debemos de ir entendiendo y conociendo más a nuestro cliente. Hablando de este lado también, ¿verdad? Me da gracia, llevo casi 10 años haciendo lo mismo. Y siempre le preguntan a dónde envía, por qué envía. Y de repente que por qué y cómo y todo. Y está bien, bien, es un tema muy regulatorio. Lo que pasa es de que obviamente las instituciones se cuidan mucho de que al final hay cierta data con la que tienen que cumplir. Y que obviamente el regulador en cualquier momento, si llega a hacer una auditoría, les va a cuestionar de esto porque no le preguntaron. Totalmente. Lo que a mí me asombra es que muchas veces las instituciones creo que no generan este diálogo con los reguladores de sensibilizarlos a decir, bueno, a ver, esto lo podemos reducir, esto no es necesario, o adaptar un poco las reglas de, bueno, o sea, si es una persona, como usted dice, que envía todos los meses, que ya sabemos que envía la misma persona, a menos que veamos un comportamiento atípico, yo le voy a pedir información adicional. ¿Por qué envió semejante cantidad? Pues, ¿de dónde? ¿No? Exacto. Jenny, ¿y qué pasa? ¿Qué habríamos hecho las organizaciones? ¿O qué tendremos que hacer las organizaciones? En este rol, hablemosle de los que recibimos hasta el que envía, como para facilitar este esquema, porque, a ver, recordemos que ya en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, México, hablando de este triángulo norte, es impresionante, somos más del 20% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de las remesas, o sea que vivimos de las remesas, hasta eso uno dice, wow, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Que para una economía es ojo, ¿verdad? No, este es un super ingreso para las economías como nosotros. ¿Qué hacer con ellas? ¿Cómo trabajarlas bien? He visto que ha evolucionado porque antes era la broma. Ahora mandamos, a ver a quién le mandamos, para la casita de quién, ¿verdad? Porque los gastos se iban y se perdaba y en algún momento era consumo por todos lados. Últimamente sí empiezo a ver en algunos usuarios, llamémosle, un poco más de conciencia, pero también más de apoyo de algunas instituciones para poder hacer su casa, para poder hacerse de su vehículo, para poder hacerse de otras condiciones. Totalmente. Porque también volvamos a los reguladores que son súper necesarios y todo este lado, pero yo también, si le voy a prestar a alguien para una casa, pues tengo que demostrar de cuál es su nivel de ingreso. Entonces, ¿cómo tomar esas variables? Porque sí es un ingreso, obvio, ¿verdad? Mientras lo pueda seguir enviando la persona.
y cómo volver esto un poquito más práctico. No sé si es la palabra correcta, Jenny. ¿Cómo aprovechar mejor las remesas? Creo que debería ser la pregunta, para que nosotros pues hagamos crecer nuestros países de una forma distinta, pero sobre todo entendería yo que es un tema de educación a todo nivel. Porque si no, de verdad, el consumo es lo máximo. Uno llega a casas que parece que se están desarmando, pero tienen el último televisor, tienen el último teléfono, tienen la mejor lavadora de la vida y por haber. Nice. Totalmente. Pero realmente, ¿cómo trabajarlo? Porque de repente creo que ha sido el tema. Sí, yo creo que el error más común de las instituciones, como se dice, todos quieren, a mí me impresiona cuando me preguntan, es que cómo entramos a la industria de las remesas, ¿no? Porque todos ven apetecible el tema de remesas porque dicen es que entra una cantidad de millones de dólares a remesas y uno dice, sí, exacto, entra todo este dinero de remesas, pero tampoco es tan fácil llegar a ese segmento y realmente creo que el error, Leonte, es las instituciones desarrollan o ven la remesa como un producto adicional a su portafolio. Yo siempre digo que yo veo la remesa más como un medio que como un fin en sí, porque la remesa al final el usuario, a mí me encanta explicar que cuando hablamos de remesas están los usuarios y están los clientes. Uh-huh. Yo puedo ser un usuario de remesa y es, hoy voy a este banco a cobrar esta remesa, hoy voy a este otro banco, hoy voy a este otro banco. No soy cliente de ningún banco. Uh-huh. Yo simplemente llego y cobro mi remesa. Lo que las instituciones no entienden es cómo crear una solución integral que me permita a mí como usuario convertirme en un cliente y en un cliente a largo plazo. Entonces, ahí es donde siento que ha faltado mucho esas soluciones integrales donde yo pueda decir, bueno, yo me siento confiada de cobrar mi remesa en este lugar y tengo muchos años cobrando y entonces tengo la tranquilidad de que mi remesa llega bien, que tengo visibilidad completa a mi transacción y con eso, ya con esa confianza establecida, si esta institución me dice, te podemos dar un préstamo, un crédito, yo ya voy a tener la confianza de decir, sí, yo me quiero convertir en un cliente de esta institución porque veo esa solución integral y me han dado la confianza necesaria para sentirme yo tranquilo que tengan mi dinero. Uh-huh. Y ahí es donde ya se vuelve este cliente frecuente, donde entonces uno puede tener esa visibilidad de, bueno, este cliente realmente le puedo ofrecer un préstamo, lo puedo ayudar, lo puedo educar, porque el otro tema es de que yo siempre digo, no hay una educación en ahorro. Y ahora más que nunca es súper importante esa educación, porque estamos viendo casos de gente deportada que lleva 30 años en Estados Unidos. Y viene sin nada. Uh-huh, uh-huh. Porque no han ahorrado ni allá ni acá. Y creo que ahí es donde está como ese reto de poder realmente diseñar una solución para esas personas donde ellos estén con la tranquilidad de que su dinero está siendo guardado y que lo pueden invertir. De hecho, tampoco hay un apoyo al emprendimiento de poder decir, bueno, usted recibe remesas, porque ¿sabe qué pasa? Que yo he visto que hay mucha gente que recibe remesas, pero tienen un emprendimiento o tienen un negocio chiquito, pero no saben cómo lograr decir, bueno, yo voy a crecer mi emprendimiento y no voy a depender 100% de la remesa. Uh-uh. Porque lo que yo les digo es, tienen que entender que puede pasar que un día esa remesa deje de llegar. Sí. Pero nadie le hace conciencia a estas personas de, a ver, tu remesa puede dejar de llegar en cualquier momento por cualquier motivo. Uh-huh. ¿Cuántas personas se van? Sobre todo los hombres. Que se van, dejan aquí a las esposas y allá hacen otra familia y pues el primer año mandan su remesa y después la dejan de enviar. Entonces creo que sí el error más común es eso, crear como la remesa, verlo como un producto más al portafolio en lugar de realmente generar esta solución integral para todos estos usuarios. Entonces, pues son soluciones integrales que deberían de tener varios participantes, no solo uno, ¿no? Es decir, que a veces todo eso, hay instituciones en el país y en la región que son enormes con el tema de las remesas. Pero siempre, como bien lo dijo usted ahorita, aparecen un montón que quieren. Pero al final creo que también es un tema colaborativo, porque las personas van cambiando, las costumbres van cambiando, los accesos van cambiando. Y a veces creo que eso nos golpea mucho.
Y lo que hay que entender que las remesas, pues al final es para todos. Pero sí, yo puedo ser el que uso más volumen o yo puedo ser, en nuestro caso, dispensamos mucho Sí. efectivo en el tema, pero entender cuál debería de ser el deber ser, podríamos llamarle, para que esto se le pueda sacar muchísimo más provecho para todavía las personas. Coincido totalmente con usted, que es un tema de educación, que hay un tema de fortalecer también el uso apropiado de conocer a mi cliente. Porque no solo es conocerlo, como decíamos, por el origen del lío, Claro. sino conocerle su comportamiento, sus necesidades y todo, que eso ha sido la historia en la banca. Eso está de todo, en todo momento, y que los bancos pues, ahí tienen una enorme oportunidad, no solo los bancos, otras instituciones que también podríamos manejar esquemas, y que las remesas tienen otro sentido también que a veces es complejo y no lo vemos, que es social. ¿En qué sentido también? Que crea un acomodamiento del que la recibe. Porque, Totalmente. bien lo dijo usted, quiere vivir de ella y solo recibir. Sí, Y de muchas hecho, veces, ¿no? uno en el interior, como gente joven, que es como no están pensando qué van a hacer, como si van a tener un negocio, si van a estudiar. Ujú. Para ellos es como me acostumbré tantos años de vivir de la remesa. Ahí es donde también nace el tema de yo prefiero migrar. O sea, Sí. quiero llegar a esta edad y migrar porque para ellos ya se volvió algo normalizado. Es como la remesa es importante, llega mi familia, yo he vivido la remesa, me voy y así voy a seguir manteniendo a mi familia. No tienen una aspiración a hacer algo más o quedarse aquí y buscar realmente crecer profesionalmente acá en su Ujú. país. Pero es que es complejo, Jenny. Imagínense mañana que vinieran los países de origen a la remesa y dijeran, ya no quiero que envíen remesas nadie y cierran el grifo. Qué desastre sería eso, ¿eh? Para las economías que Y recibimos, sí, claro, para toda países esa como parte, Guatemala. wow, sería... Y a veces no sé si tenemos la conciencia de que eso podría pasar. Por caprichos incluso podrían darse N cosas y podría pasar. Podría Y en pasar. ese sentido, ¿qué pasaría con nuestros países? Realmente, por eso la importancia de tener un país con un gobierno que esté pensando realmente cómo hacer el desarrollo de nuestros habitantes, de cómo los preparamos para que no se quieran ir. Es mucho trabajo y a veces es fácil criticarlo, ¿verdad? Complejo es. Es complicado. Complejo es. Y tendríamos que ir viendo también de qué manera podemos optimizar el uso de estos recursos para que, pues, para todos hay. Es que yo insisto en ese lado, para todos hay. Y deberíamos Sí. de estar viendo otra serie de consideraciones, porque es difícil, que es difícil, pero no imposible. Creo que empieza con la voluntad de que empecemos a trabajar, a No, educar y a formar. y creo que al final es crear ese ecosistema. Yo siempre hablo que nos falta mucho ecosistema y ese ecosistema también va muy de la mano de la educación financiera, porque muchos hablan de inclusión y si usted ve en las instituciones, esa es como la bandera con la que se navega, ¿no? Es que nosotros estamos haciendo esto por generar más inclusión financiera, pero para lograr esa inclusión financiera es educar primero y como usted dice, tiene que ser algo muy integral donde todos juntos aporten a esta educación. Ya hay cosas donde se pueden crear alianzas interesantes para el usuario y compartir data, que eso es lo otro, ¿verdad? Porque hay información que tienen los bancos o que tiene, por ejemplo, ustedes como cajeros, ustedes pueden ver mucha información que puede con eso eh, llegar a ayudar a crear soluciones integrales. Pero lamentablemente estamos en un país donde es como, no, yo no quiero compartir nada, esto es como mi negocio. Y es ahí donde yo sí creo que hay mucho por hacer. Esta apertura de todos los jugadores que están, de cómo juntos construir algo positivo para Y el que país. juntos ganarían más todos, en vez de estar bien Totalmente, aislados. Es totalmente. normal, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que hemos hablado ahorita en el mundo. Y no digamos en el sistema financiero, pero lo que sí existe es una enorme oportunidad para poder escalar este tema a una visión más país, a una visión realmente de cómo aprovechar más los recursos, cómo aprovechar también que la gente se siga superando. Sobre todo eso, que nadie se quiera ir. Es fácil, no es, pero insisto, empieza con voluntad mi criterio, ¿no? Es decir, ¿verdad? Que de verdad, tengo años de escuchar remesas, 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 remesas. Pero lo más impresionante es cómo sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y lo que hablábamos hoy, pues venir de Estados Unidos, de España, es impresionante la cantidad que está viniendo de otros países en Europa. Y nosotros como países con una población muy joven, con una población con una media joven, joven, joven,
que también son nuestros jóvenes mucho más atractivos para países que se están envejeciendo y que se los quieren llevar también. Y no empezamos a ver entonces el circo en varios años que puede ocurrir si nuestros jóvenes se nos van. ¿Qué pasa con nuestro país? Entonces nosotros vamos a estar pidiendo también que alguien venga. Sí, hacer el trabajo. Hacer el trabajo, école. Y esas son cosas que hay que tenerlas claras y tener planes específicos para ver de qué manera poder mitigar todos estos riesgos que al final implican lo que hablábamos hace un rato. Mañana se acaban las remesas, ¿qué hacemos? Y mañana... Y aprender a vivir un día a la vez es importante, pero también hay que pensar un poquito más a futuro. Y hacer esa conciencia, porque creo que nadie hace esa conciencia de que puede dejar pueden, como usted dice, pueden bloquear y de repente nos pueden decir ya no pueden recibir o pueden poner restricciones que van a hacer más complejo el envío de dinero. Pero creo que es una labor que se tiene que hacer, una unión como instituciones para generar esa educación de prevención, de oye, ¿sabes qué? Esto puede pasar, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ayudamos? Porque la verdad, y el otro tema es que hay la economía informal, ¿no? Hay mucho tema informal pero también entonces a veces estas personas reciben remesas, pero al mismo tiempo sí tienen un emprendimiento, pero no quieren acercarse a las instituciones financieras porque no quieren formalizarlo. Entonces creo que también hay una labor muy importante a nivel gobierno, ¿no? País, cómo ayudan a esto. Yo siempre hablo de que debería existir darle más relevancia a la migración controlada, ¿no? Es decir, cómo creamos profesionales de valor para poder que si quieren migrar, puedan migrar, pero de una manera controlada. Y formal, correcto. Me parece muy interesante ese punto. Y algo que sí coincido, pero también creo que no toda la informalidad quiere ser siguiendo el formal. A veces, si damos las oportunidades y los espacios y la educación necesaria, pues la gente también quiere hacerlo bien. Y a veces tenemos ese paradigma, no, que él no quiere el informal volverse formal, que no quiere pagar impuestos, ¿por qué no? Es decir, lo que necesitamos todos es tener esa retribución, que si pago el impuesto, pues tengo mis condiciones de país adecuadas, que si tengo también acceso, porque conocen mis comportamientos de consumo, de compras, etcétera, etcétera, también me permite abrir oportunidades. Volvemos a la educación, ¿verdad? En ese lado. Y siempre he tenido una duda enorme, y es en cuanto a los pagos cross-border. ¿Por qué somos tan complejos en ese tema? ¿Por qué hay cosas que deberíamos de mejorar? Pongo mi caso, que no soy ejemplo de nadie, pero qué difícil es hacer eso. Es complicadísimo esos envíos. ¿Por qué no le hemos puesto esa énfasis a realmente de que se pueda arreglar un poco más práctico? Complejo en tema de... De todo, el envío, la documentación. Es que es impresionante. Yo pongo ese ejemplo. Y a veces el tema de los pagos cross-border a través de las herramientas tradicionales que hay y que hacer los conceptos de los envíos tradicionales es tan complejo. Porque sí es complejo. Aparte del tiempo, la cosa que le lleva. Y eso que sí, estamos evolucionando. Ya hay aplicaciones que le permiten estar llenando el cuestionario en mano. Sí. En algún momento encontré una institución que ya como ya lo conocía uno, le llenaba los campos. Pero después a saber qué pasó y lo volvieron a quitar. Y pasa tanta cosa. ¿Por qué es tan complejo? ¿Es por el tema siempre de la regulación del cumplimiento del temor? No, mucho tiene que ver la tecnología. Lo que pasa es de que, mire, en Latinoamérica, sobre todo las soluciones, las instituciones que han estado en esto por años, tienen tecnologías, ¿verdad? De hace muchos años. Hay un legacy muy viejito tradicional, de acuerdo. Y usted sabe de que obviamente yo sí entiendo que es complejo, sobre todo cuando hablamos de cores, ¿verdad? Los cores bancarios... Cambiar un core bancario es otra historia. Entonces, tenemos tecnologías donde lo que se ha hecho es ir parchando las tecnologías, pero no hay tecnologías nuevas. Entonces, cuando usted quiere hacer una solución mucho más sencilla, claro, usted puede tener tecnologías en otras partes del mundo que dicen, no, yo te doy mi tecnología, pero cuando usted quiere hacer esa integración, no hace el match, ¿no? Porque yo puedo tener una tecnología muy buena en el país de origen que me permite que la transacción sea casi que instantánea. Pero si en el país de pago yo tengo una tecnología súper obsoleta, esa transacción ahí se queda. Y pasa, a mí me impresiona que todavía hay países en Latinoamérica que usan el intercambio de archivos, ¿no? Los FTP. Y yo digo,
O sea, en esta época todavía tener intercambio de archivos es... Y me he topado con empresas de internacionales que dicen es que no podemos creer que todavía Latinoamérica maneje FTP. Pero volvemos a los conceptos. Son esos esquemas legacy tecnológicos que pues, se quedaron ahí, pero que siguen funcionales. Entonces se acomoda uno, se acomoda el otro y se quema otro. ¿Y qué va a pasar con los pagos cross-border a través de las criptomonedas? ¿Irá a pegar esto? ¿Irá a funcionar? Yo sí lo veo. La verdad le digo, he visto una evolución. Al inicio, hace tal vez un par de años, yo era muy como... escéptica. Sí, con este tema de las cripto, porque al final como no hay una regulación clara, ¿verdad? Al final eso... Y también el tema de educación, porque usted le habla de criptomoneda a alguien aquí y todavía pocas personas saben, tienen el conocimiento claro de las criptomonedas y todo lo que implica todo el tema de blockchain, ¿verdad? Muy pocas instituciones y si vamos más allá de los usuarios, peor. Pero sabe que en el último año sí he visto una evolución que asusta. Yo sí creo que, y sobre todo con todo esto que está pasando, muchas empresas o muchas instituciones están agilizando esto por el tema de tipos de cambio, tema de que sea mucho más rápido. El reto es lo que yo le digo, el reto va a ser tecnológico, porque hay muchas, ahora usted se voltea al tema de Estados Unidos, Europa, y hay soluciones impresionantes con todo el tema de stablecoin, que es lo que más está sonando ahorita. Pero cuando esas soluciones quieren venir a Latinoamérica e implementar, ahí es donde llega a haber este reto de que no, o sea, sí, yo tengo una tecnología súper buena, pero tu core o tu sistema no me permite pegarme. Y entonces, lo que sucede, Leonte, es que en ese momento llegan sí a impactar al usuario, porque yo le puedo decir al usuario, no, es que allá tú vas a mandar una transacción y te va a llegar instantáneamente. Y resulta ser que aquí el pago se demora, pero no es realmente por la que la solución de allá esté mal. No por todo el proceso aquí de este lado. Es porque aquí no tenemos todavía la tecnología que se requiere para ese tipo de soluciones. Por ejemplo, yo sí creo que todo lo que son billeteras digitales, o sea, fintechs, bancos digitales, ¿verdad? Neobancos que ya nacen en plataformas, ¿verdad? Totalmente digitales. Ahí es donde sí puede funcionar, porque va a ser mucho más rápido. Pero instituciones financieras que piensan hacer esto con los sistemas que han tenido durante años, va a ser muy difícil. Es un reto muy grande. Y lo dijo bien, sobre todo el tema de aprender y entender qué son las cripto y cómo se manejan, el mismo stablecoin, qué es lo que debo de hacer. Ahora que ya llegaron y no se van a ir, eso es una realidad. Así que va a haber que aprender de muchas formas de cómo convivir con ellas para poder hacerlo. Volvemos a lo de siempre, educar, ¿verdad? La verdad que ese es un tema interesantísimo y podemos estar aquí 5 días hablando de esto. Y usted sabe que en nuestros espacios pues tenemos la parte que más me gusta a mí, que le llamamos los 5B, buenos consejos. ¿Cuáles serían esos 5B, buenos consejos que a todo el que nos está escuchando y está queriendo conocer del tema de remesas, pero también a nosotros como industria, podría darnos, Jenny, para ir viendo cómo ir enfocando todo esto así de corazón? Mira, la verdad es que mis 5B, buenos consejos son, 1, yo sí creo fielmente que se debe diseñar lo que le decía, ¿no? Diseñar no desde el producto, sino diseñar desde la solución integral y la confianza, ¿verdad? Las instituciones, cualquier institución que quiera entrar al tema de remesas, tiene que diseñar no desde cómo creo un producto más, sino cómo logro crear una solución integral. El segundo consejo que yo les daría es invertir en rieles sólidos, porque con los rieles que se tienen, es lo que le digo, ¿verdad? Existen hoy rieles impresionantes. Tenemos los rieles bueno, como dice usted, podemos pasar aquí horas hablando, pero estos nuevos rieles de Visa, Mastercard, que son rieles de tarjetas, que son casi que inmediatos. Stablecoin es inmediato, pero para eso se necesita que también toda la cadena tenga esa infraestructura sólida
que permita que realmente la transacción fluya de la manera que se espera y poderle dar al usuario entonces realmente esa rapidez, esa simplicidad. Entonces creo que invertir en reales sólidos sería mi segundo consejo. Mi tercer consejo sería: el precio no es la estrategia de valor, ¿verdad? Porque iniciar una guerra de precios es bien fácil, pero sostener esa guerra es... No, y seamos sinceros, toda guerra de precios solo tiene un destino final y es que todos pierden. Y el mercado pierde y todo el mundo pierde. De acuerdo. Sí, yo creería que ahí es realmente ser una estrategia en base a valor, a experiencia, una mejor visibilidad. Eso es lo que el usuario busca, y le digo, a mí me sorprende que hoy día en Latinoamérica al menos yo, no he encontrado ninguna solución donde tenga la capacidad de que yo mando una transacción, y usted que manda transacciones lo sabrá, que le pueda decir su transacción fue creada, su transacción está en este proceso, o su transacción fue rechazada por este motivo, o su transacción fue puesta en hold por este motivo. No existe. Usted sabe que usted la creó y usted confía en que esa transacción llegue y que llegue en el tiempo que le prometieron que iba a llegar, pero no hay una visibilidad. Hora, dependiendo del día, el feriado, si no la mando después de las 2 de la tarde, llega hasta el fin de semana que sigue. Ese es interesante el tema. Entonces ese sería mi tercer consejo. Mi cuarto consejo es eso: poder crear confianza, buscar crear esa confianza en los usuarios, donde ellos sepan que van a mandar una transacción y que van a tener visibilidad, trazabilidad y seguridad que su envío va a llegar. Y el quinto y no menos importante es que yo sí creo fielmente que todas las empresas deben pensar globalmente, pero ejecutar localmente. Y eso implica que tienen que contemplar que cuando yo voy a salir con una solución, yo puedo crear una solución que pueda expandir en un futuro global, y que obviamente va a ser global, ¿verdad, Leonte? Porque estamos hablando de cross-border payments y de remesas, pero que la ejecución tiene que ser local. Y eso significa que en Latinoamérica cada país tiene su regulación, cada país tiene su cultura, y cada país tiene ese método de pago que es el más importante, nos guste o no, ¿verdad? Guatemala, el efectivo sigue siendo alto. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso, buscar soluciones, y sí, buscar tal vez hacer soluciones que obviamente permitan migrar del efectivo a lo digital, pero entender que es un paso a paso. Es un paso a paso, y me encanta cómo lo dice. Lo dice tan sencillo, pero tan complejo. Pero la verdad que ese es el camino. Ese es el camino. Nosotros lo hablamos mucho. Estamos viviendo una época, en nuestro caso, que le hablamos del mundo físico digital. Y hay que saber acompañar y a darle al cliente. Y lo dijo muy bien, porque uno de los errores que hacemos, no solo en los sistemas, instituciones financieras, sino nosotros lo hemos cometido muchas veces, es diseñar productos desde nuestra visión y no lo que el usuario realmente quiere. Y eso pues debería de ser la regla de oro. Y finalmente, como bien lo dijo, entender que cada país somos distintos. Si hablamos español, sí, pero hasta en las comidas somos distintos, los términos, la forma en que nos decimos las cosas son distintas. Y sí tenemos que conocer realmente a nuestro cliente como es. Es el famoso tema de experiencia del usuario, de todo, que lo hemos hablado en otros temas, pero lo divertido es que lo seguimos hablando y seguimos haciendo las mismas cosas. Totalmente. La verdad que Jenny, encantado de estar en este episodio con usted. Ha sido muy agradable. Hay una idea final que quiero dejar. Dele. Mire, las remesas y los cross-border payments creo que no son solo infraestructura, tecnología, ¿verdad? Realmente tenemos que entender que son conexiones humanas que están sosteniendo economías enteras. Y por eso yo soy fiel creyente que realmente las instituciones que van a lograr escalar son esas que van a poder hacer soluciones pensando en la experiencia del usuario, en darle al usuario lo que el usuario necesita, más allá de enfocarse en las estrategias de precio. Y volviendo a lo que hablamos, de la experiencia de la persona, pero conectando emocionalmente con ella, ¿verdad? Porque eso es lo más interesante. A nosotros nos pasa muchísimo, ¿verdad? Cuando una máquina está funcional o cuando una máquina está mal, podemos desgraciar a alguien o podemos ser la persona más feliz porque alguien pudo pagar su taxi, pudo pagar su bus, pudo llegar a pagar una medicina. Y esos son los temas que tenemos que entender, que trabajamos con tecnologías, pero son para personas. Totalmente. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que lo haya disfrutado. Lo dejo para que se despida la audiencia. No, muchísimas gracias a todos por este espacio. Esperamos que haya sido de mucho valor toda esta plática. Y para mí fue un gusto estar aquí, acompañarlos y contarles un poquito de
estos años de experiencia en este mundo de cross-border payments y de remesas familiares. No, y ya saben que también Jennifer es una de las mejores consultoras en el tema de remesas y de pago cross-border. Conoce muchísimo y hay que aprovechar ese conocimiento. Hay que siga con esas ganas haciendo lo que sabe hacer muy bien, que es... Que me apasiona también. Eso la quiero llevar. Seguir transformando con algo que le gusta, sobre todo, ¿verdad? Y eso hay que seguirlo haciendo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden dejarnos los comentarios, temas que les gustaría que tocáramos, algún invitado especial que quieren que traigamos también, porque este programa realmente que está hecho para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.